Vamos a empezar con el segmento de tertulia con el Cuco y vamos a hablar de las leyendas urbanas del Ecuador y otra historia personal de cada uno de los participantes de tertulia y los oyentes también. Así que vamos con el segmento. Esos efectos. Ese efecto. Uy, qué miedo. Ya estamos en el segmento de tertulia con el Cuco y vamos a hablar acerca de las leyendas urbanas del Ecuador, leyendas de miedo, leyendas que alguna vez nos contaron de niños, que nos acordamos porque siempre nos han dado miedo, que vamos a contar a nuestros hijos, que vamos a contar a nuestros nietos y que les vamos a hacer tener miedo también. Así que esta noche no van a dormir, y si van a dormir, prendan una lucecita porque Prendan una vela. no van a poder. Más bien para Van a este soñar. segmento apaguen la luz y solo dejen prendido el celu o la tele donde nos estén mirando y entren en ambiente. Y eso ayuda mucho para esta tertulia. Démosle chance, apaguen la luz. Ya está apagada la luz, ya apagaron las luces y ahora sí vamos a Llamen empezar. al vecino de una vez para que se acabe ya. Duerman trancados. Ese que habla. No sé, bro. Del miedo, pues loco. Estás Miedo viendo al Para vecino. los que viven solos, pues que le llamen al vecino que le ayuda ahí. al dueño de canal. Al vecino, a la vecina. Ya, bueno. Bueno, vos a changa la almohada, pues ya, ¿qué más quieres? Ya, bueno, empecemos con la primera historia de terror del Ecuador. ¿Cuál nos preparaste, el Brian? Bueno, yo les preparé una que pasó de generación en generación en mi familia y es acerca del Huacaysique. No sé si han escuchado. Esta historia relata acerca de que se le aparece a mujeres y a personas o hombres en estado etílico. Entonces les voy a contar como me contaron a mí. ¿Cómo me dice pasó? que cuando estaba en Pluto. No, entonces, hay muchas historias que han pasado acá en la comunidad de Zuleta, como todos conocen que estamos por acá quedándonos. Dice que mi abuelito ha estado pasando en el caballo y comienza a llorar un bebé. Por favor, efecto de bebé. ¿Alguien? Mijín, Entonces- no, es que el Rafa está Voy a dormido. llorar el Rafa. Entonces, él estaba pasando en el caballo y comienza Atención. a escuchar. Sí, comienza a escuchar el llanto de un bebé. Voy a hacer yo mismo porque voy a hacer todo yo. No hace Ya, falta. entonces, él comienza a escuchar y comienza a decir, chuta, estas señoras, ¿quién dejaría aquí al pobre guagua? Que sí, que no. Y se baja del caballo y le ve al bebé, a un bebé, le coge y se va a llevar a la casa hasta que alguien reclame o alguna cosa. Entonces, él se sube al caballo y comienza a llorar el bebé y comienza a seguir yéndose a la casa. Y en una parte dice que le dice, papá, yo calientes tengo. Y mi abuelito se asusta. Entonces, él regresa a ver y le ve la cara del diablo. Ahí. Entonces, él le bota y a toda velocidad con el caballo. Y el que regresa a ver se ha colgado en el poncho. Y seguía y seguía y seguía y que le siguió hasta donde más se pudo. Y después de mi abuelito ya llegó bien paniqueado a la casa y todo. Entonces, esas son las historias que van contando allá de generación en generación y les ha pasado a todos los abuelitos. Entonces, esa es la leyenda del Huacaysique. Sí, ese es el Lo voy a Huacaysique dejar de sentir. que todos saben. Porque ese sí es conocido el nombre, creo. Ajá, el Huacaysique, ajá, no sé si será, o sea, es una leyenda, ¿no? Es como el hijo del diablo o algo así. Es el Como bebé del bebé, diablo, ajá. ajá. Entonces, el Lo man voy a dice dejar de eso. sentir. Ñañaras cuando Sí, yo Como- ahorita que conté también, así como que, se me fue todito el cuerpo, focazo. Como en la película Pasión de Cristo, ese bebé más feo es la Es, muerte. es creo. algo así, ajá. Algo ajá, es la así. muerte. Ajá, Acuérdense algo en esa así. imagen, es Ay, no, tenaz. no. ¿Recuerdas en esa imagen y diciendo, Ya no "Abuelito, dormí. yo Papá. cadetes tengo"? ¿Qué? Ay, sí me Esa es dio Ya no escalofrío. dormí. Ya Sí, no ahorita dormí. sí. Mami.
Ya empezamos, ya ven que sí tienen que tener apagaditas las luces, ya mejor arrópense y pongan solo el celular con ustedes al lado, escúchenos a nosotros, ya no saquen la cabeza para nada, Cierren las cortinas. cierren Me- todo, no sacarán el pie de la cama, vayan a agarrarle a alguien por ahí. Tapen los tenemos- espejos. Tenemos comentarios acerca de esta historia, que en el Valle de los Chillos se llama el Guaguaville. Sí he escuchado también que es la misma historia. Sí, yo Ajá. también escuché. Sí, El guagua diablo Que también. llora en dice. las... mi llora guagua en diablo, ajá. ¿Qué fumaba tu abuelito? Nada, bro. Circa. Esos, Chilca. esos traguitos adulterados de antes también dice Sor Almeida. No colitaban mucho también esos traguitos adulterados. También Esa es la que me llega un comentario, qué densa esa historia, me dicen. No, es bien densa, no sabes. Sí, y a nosotros nos contaban en la oscuridad, allá todo empedrado, sin luz. Justo Viernes Imagínate, Santo. Ay, no, sí era terrible. A ver, sigamos con Zuleta, entonces Chile, ¿cuál Ya es tu Chile ya no historia? duerme ya. No, es que me estoy acordando cómo nos contaba eso. Nos contaba el hermano de mi abuelita. O sea, pero era como, o sea, nos contaba todos los años siempre tío la misma abuelo. historia. Sí, igual mi abuelito. Y era como que, uy, en la peor época del año. Y era para no dormir, así, terrible, terrible, terrible. Bueno, entonces voy con mi historia de ultratumba. Sí, por favor. Bueno, igual se desarrolla, es una leyenda igual de aquí, una historia que cuentan que se desarrolla aquí también en Zuleta. Y es en la Semana Santa, en el Viernes Santo específicamente. Se trata de la procesión de la otra vida, porque en la mañana, aquí en Zuleta, en las casas, antes, no sé si ahora, porque desde un encuentro cercano que tuvimos en esta historia, no hemos regresado en esa fecha, ponían en las casas así como las estaciones, los cuadritos, cómo iba Jesús hasta llegar al Calvario, y así hacían la representación en el día. Entonces hacían como procesión y todo el tema en el día, ¿no? Entonces en la noche cuenta la leyenda que desde la medianoche se empieza la procesión de la otra vida, que es lo mismo con estaciones, así, pero como se supone que en la noche del Viernes Santo falleció Jesús, es como que no hay nada que cuide del mal a las personas. Entonces dicen que salen a medianoche a hacer la procesión, los diablos, los espíritus negativos, así, las almas en pena, a pasar aquí por la vía principal de Zuleta, como haciendo una procesión, pero en son de, sería como burla, ¿no? Porque no hay un Dios que nos cuide. Entonces pasan y haciendo así bulla todo la medianoche y se llegan hasta el cementerio. Entonces si tú te levantas muy temprano en la mañana, como una procesión van con velas, entonces tú puedes ver, antes en el empedrado, te había aquí empedrado desde adoquinado, entonces podías ver como la cera de la vela fluorescente ahí en el camino, así de cómo recorrieron todita la noche, así. Mi abuelito nos contaba que él había visto. Entonces nosotros una noche nos contaron eso y ya full, así asustadas. Bueno, eso ya les cuento una experiencia propia, ¿no? Entonces nos contaban o pasamos del Viernes Santo aquí y ya de noche el pánico, ¿no? De que no poder dormir o de escuchar algo así todos chiquitos. Y con mi ñaña en donde nosotros dormimos sí escuchamos. O sea, así como que, no sé, como algo que entró así al cuarto, hizo una bulla así bien rara, así un sonido bien tenebroso. Y dijimos, no, hasta mi mami escuchó. Y desde ahí ya no volvimos acá a Zuleta el Viernes Santo. Porque, o sea, nosotros sí escuchamos algo a la medianoche. Entonces esa es la procesión de la otra vida aquí, que cuentan que pasan los diablos y los cucos en la noche del Viernes Santo. Guau. Bien, ya el Mijín está muerto de miedo ya. No lo llevarán a Zuleta. Está pálido. Está pálido. Efectos. Es que no, en esas Pero- fechas pero- que pasan cosas paranormales. Pero más asustada está la Prodo, así que para quitarle el susto, mejor que cuente ella La su Produ no historia. puede más. Ya mismo se va la Prodo, está así, no te vayas, Prodo. Ya, chao, ya no le encuentro nada. Francisco Chihuiza dice que mi historia es de la película de Coco. No, no es la película de Coco, no. Cosas de ser La coco. película de Zuleta. Oh, calla, Coco. Eh, A ver, Verán. Prodo,
La historia que les voy a contar pasó cerquita de Zulet, en Ibarra. Se llama La Caja Ronca. No sé si hayan escuchado. Bueno, pero dice que cuenta la leyenda que era sabido que en un pueblito en ese tiempo que se llamaba San Juan de la Calle, que ahora es el actual barrio El Carmen en Ibarra. Ya, entonces ahí era sabido que en las noches se paseaba unas personas que habían tenido mucho dinero y habían enterrado su dinero en lugares donde tenían mucho oro y así, unas cajas, ¿ya? Pero ellos no podían irse al cielo hasta que alguien desentierre ese dinero y encuentren eso que ellos tenían enterrado. Entonces todas las noches pasaban personas como en una procesión, así como dijo la Chile. Entonces eso ya ha sabido que eso siempre pasaba, siempre conversaban los abuelitos. Entonces un día habían 2 niños y a un día el papá de estos 2 niños, el papá de Carlos, le dice que vayan a regar la huerta donde tenían papas y así. Entonces tenían que hacer eso en la mañana, pero como los niños no hicieron eso en la mañana, fueron a hacer eso en la noche. Entonces, o sea, por vago, no hicieron en la mañana. Entonces, cuando ya están en la huerta en la noche, empiezan a ver que se acercan unas personas que, o sea, tenían la forma de humanos, pero en realidad eran calaveras y estaban tapados así como los monjes con unas túnicas negras. Entonces están en procesión y en el centro de la procesión había una carroza y en la carroza iba un ente que tenía cachos y colmillos, que era el diablo. Entonces ellos escuchaban hacia lo lejos que venía así, sonaba como que tocaban un tambor así, tum, 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 y una flauta que tocaba así, tum, 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 y luego el tambor, tum, 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 y la flauta, tum, tum, y el tambor. Y entonces de ahí ya escuchaban más cerca, hasta que ya ellos se les acercaron a donde estaban los niños, que eran Carlos y Manuel. Y entonces así, tum, 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 el tambor, y ya se acercaron. Y entonces de ahí se les acercaron tanto que ellos no saben lo que pasó. Y aparecieron donde unas monjitas. Al otro día, ya como a las 4 o 5 de la mañana, aparecieron donde unas monjitas botando espuma por la boca. Y estas personas que estaban en la procesión tenían unas velas. Entonces ellos, al rato que aparecieron donde las monjitas botando espuma por la boca, tenían estas velas. Eran unas velas verdes. Pero las monjitas les veían así a lo lejos que tienen esas velas. Y al rato que se acercan, se convierten y ya no eran velas, eran huesos. Ajá. Y los niños estaban botando espuma por la boca. Y entonces, bueno, de ahí se acercaron algunos vecinos y ya decidieron que les van a contar al papá de lo que ha pasado. Y el papá no les creyó de lo que había pasado, sino que era porque no quisieron regar la huerta. Y ya, entonces eso es lo que les pasó a estos 2 niños que se llamaban Carlos y Manuel, y que dice que todas las noches pasa a la procesión de la Caja Ronca allí en Ibarra, en ese bar. Justo esa historia, Ya. Prodo, hay un monumento o una pintura ahí en Ibarra, justo donde es, en el barrio. Se llama la Cruz Verde. Ajá, la Cruz Verde y tienen ahí hecho todo y es para atrás toda esta historia que pasó. Qué feo. Cuando dijiste lo de los huesos, se me heló todo el cuerpo. Yo cacho una leyenda también así con huesos. Pero debe ser la misma, pero como cambiar.
Así. Claro, es que van modificando las historias según Ajá. el la- narrador. O sea, pero según esta historia es real, o sea, que lo están contando, No, sí. contando a los- Ujú. Sí, sí, La sí, mayoría de historias eso ha pasado. sí. Por eso la gente la sigue contando. Entonces, en sí la leyenda es un poco de historia y un poco de fantasía. Claro. Entonces, Claro, que le van aumentando como teléfonos. exactamente, Pero en realidad nació de algo verdadero. Claro. así es. Como la del Mijín. A ver, Mijín, cuéntate la tuya. A ver, mijín. Más vamos a contar justamente esta pequeña leyenda que dícese ser de terror. Viene con obviamente una experiencia que tuve igual referente a esto que les voy a relatar, ¿sí? Esto es el Come Muertos en el Guayas, como saben, Guayas querido. Entonces decía que la gente comenzó a ver en el año de 1930 aproximadamente, que la gente comenzaba a ver valiosas pertenencias con las que enterraba a sus seres queridos, ¿no? Entonces, todas estas así, no solo era una familia, ya comenzó poco a poco a que estas familias se dieran cuenta de que cosas que yo le di esto, digamos, a la persona que murió para que se vaya, ¿no? Después ir a la otra vida con esa joya, con esa ropa, aquí también nos dice con un vestido de novia que le puso a la hija para el velatorio, imagínense, un vestido de novia, y que ese vestido de novia luego, ya sabes, como todo guayaco, ¿no? asomaba ahí en alguna tienda, ¿no? Obviamente al principio asustados de qué pasa, ¿no? Obviamente la gente se pierde y dice, no, o sea, están reviviendo, obviamente más a ese lado, ¿no? De que volvió a la vida o en otra persona, en otro cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, ya indagando un poco más, de ahí es lo que encuentran al Come Muertos, que era la persona quien profanaba las tumbas y sustraía todas estas pertenencias de las familias que eran adineradas, ¿no? Como ustedes saben, si hay sí se ve que hay en el cementerio, hay sectores en los que la tumba mismo se nota que tiene más dinero o cosas así, ¿no? Y antes, obviamente, en los tiempos se les mandaba con ropa de la mejor calidad, igualmente con todas sus joyas y todo eso. Entonces, ¿a qué me voy? A que he escuchado también, he tenido personas que se dedicaban a profanar las tumbas. ¿Quién me conoce? ¿Has tenido No, personas no muertos. trabajando He para tenido mí? amigos Estoy que trabajando. profanaban tumbas, obviamente en su tiempo cuando estudiaban odontología. Quien me conoce, estudió un tiempo odontología. Completa, entonces, pues, pero no me dejan terminar. Entonces, profanaban tumbas. Claro, ellos dicen es que los profesores, los doctores nos decían que necesitábamos, que era por puntos, que era por lo que sea. Pero imagínense llegar hasta ese límite de profanar una tumba para conseguir huesos, para una prueba, un examen, ¿no? Y he escuchado bastantes historias sobre eso de profanar tumbas. Entonces, yo digo, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque yo igual, como les digo, estaba en odontología y tenía dos cráneos, si no me equivoco, dos frontales, ¿no? Dos huesos frontales. Y yo he hecho el chistoso, pues cojo y me pongo en el pecho, ahí dice que me operé, así como estábamos hablando al principio del programa. Claro, así como me Como operé que ahora. hiciste realidad. Ahí tomaste la Claro. medida. Ya se me hizo así. Y después, o sea, cuando te digo, jaja, ese rato fue chiste, después ya me saqué el hueso, ¿no? Los huesos de aquí, y no tienen idea lo feo, lo horrible que me sentí después.
fue como que se me bajó la presión, no sé, o sea, como te digo, fue tan horrible. Entonces, imagínate, yo solo por ponerme los huesos aquí del pecho, o sea, a lo que me voy que es, o sea, tiene energía, o sea, lleva energía, no sé qué tipo de energía, o sea, cometí, yo creo que ese rato una estupidez, en la cual, bueno, o sea, gracias a Dios no pasó a más, creo yo, pero una pesadez que sentí ese rato, o sea, me bajonía, o sea, me dio un bajón tenaz, y fue por ponerme los huesos. Imagínate para esa gente que se arriesga por un punto a profanar toda una tumba para sacar huesos, ¿no? Debe ser feísimo eso, terrible. A propósito de eso, se han estado en el anfiteatro de la Universidad Central, donde daban clases de anatomía hace full tiempo. No. No. Verán, hace poquito Yo tenía entré. clases más afuerita y al fondo era uno de odontología, igual así tenía. Exacto, pero es un lugar bien feo. O sea, yo no sé si el que construyó con la idea de hacerles a los estudiantes de que ya no vayan nunca más Despecharse. Es que en verdad Ajá, de tratan como que despecharse, fuera porque literal es en un, mercado. saben que la facultad es en una bajada, ¿no es cierto? Entonces, eso es en un hueco. Entonces tú bajas y hay un hueco. Y es como una plaza de toros, o sea, así alrededor. Y abajo está el profesor. Y alrededor están como los estudiantes. Y es en un hueco. Y ahí en el centro está la mesa, ¿no? Y tú entras y es un lugar full frío. Así que sientes, ya quieres salir de una, porque Claro. eso es un lugar bien feo. Frío, lúgubre, viejo, en un hueco, o sea, ya te imaginas. En la No sé por tumba. qué construyeron así. Pero Le hace ese comentario, Brian. Javi nos dice, perdón, vamos, Hamilton nos dice, me hicieron acuerdo todas las historias que mis abuelitos contaban cuando se iba la luz. Ahí creo que era el momento para reunirse todos y era full historias. Javi nos dice, saludos, muchachos activados con el programa, saludos desde Quito, un gran abrazo. Ya contaron de la época que enterraban con la estaca en el corazón cuando pensaban que eran vampiros. Eso también hubo una época que hicieron eso. O cuando les ponían la cuerda desde el ataúd hacia la Con la lápida para campanita. ver si estaban vivos todavía pidiendo auxilio. Eso Que fue te una enterraban época con una campanita. Y eso eso nos dice. es una enfermedad en la que parece que estás muerto, pero no, solo estás dormido. Y ha habido full Y te casos enterraban. que se encuentran Sí. rasguñados los ataúdes queriendo salir. Sí, Esto me parece Vos un vas a miedo. profanar, y vas a Un miedo a profanar esa despertar. tumba, y ves así todo aruñado en las cosas. Claro, ajá. Es que Claro, claro. creo No, que después de cállate, 10 qué años, miedo. creo que haces, no sé, claro, cómo es, tienes que exhumación, cambiarle exhumación, porque exhumación. ya tienes que ponerle en uno más pequeñito y ya Ajá. tienes que hacer la exhumación. Entonces ahí abren y ven que has estado rasguñando el El ataúd. porque no podía salir y todo. Entonces, Claro, Ay, no. mueres asfixiado. Andrés Medrano dice, a mí me decían que si coges una flor de la tumba te sigue el espíritu, o si Javi nos dice sentarse en la tumba también era mal aire. sí, a mí me decían que no podías pisar También, ajá, la tumba. las lápidas, ajá. Que no pises porque si no yo te van poniéndome siguiendo. los huesos en el pecho. Y es, Se me muere, güey. y es bien pesado ¿Quién ir a se un le cementerio también. Sí, De ley. es como que te están viendo, Sí. no sé. ¿Han ido solos a un cementerio ustedes? No. No. ¿Solos? Yo No. ¿Solo de qué? Me vayan solo. A ver a los seres queridos, pues. Profanar. A profanar. Para el No puto. seguir un hueso. Para Yo el sí he puto. ido. Yo sí he ido solo a un cementerio, es focas. Está Claro, de sí, ver son si bien pesados. con la bien produ pesado. se organiza y vamos los tertulianos a un cementerio en la noche y grabamos eso. Cállate, De una. puta madre. Comenten En si quieren ver, Zuleta, pero. No, eso sí no cuenten conmigo. Yo les pago. si Cuando, quieren, pero cuando yo no ya voy. pase la pandemia, la tertulia en vivo desde el ¿Cómo? cementerio. Hacemos en vivo desde como en un- baños, Cállate, ahí solo te de acuerdas pensar. en plena oscuridad. Yo, Sí, yo desde acá del centro de control. tranquilo.
Sigue, Pelicita. Es obligación Ahora- de ahora producción. toca la historia del tío Pedro. ¿Cuál es tu leyenda, tío Pedro? Sí, antes de contarles mi leyenda, a todas las personas muchas gracias por vernos. Estamos compartiendo con ustedes leyendas urbanas de terror, Creo que se andan desconectando del medio, tío Pedro. leyendas famosas. ¿Qué? Se desconectan del miedo, digo, no contarás tan de miedo. Sí, no. Ya están Están asustados. llorando ya. Sí, Quédense que todavía tenemos leyendas para contarles. Yo después les puedo hablar del mal viento si quieren. Encontré la leyenda. De una ley. historia. De una. Yo voy a contarles una leyenda que es más reciente. Esta leyenda es bien conocida en el Valle de los Chillos y en Quito también, me imagino. Es la leyenda de el castillo del Gringo Loco. No sé si han escuchado. Sí, No, Sí. no, yo no. Bueno, No, esta escu- leyenda se trata acerca de un lugar que es en Sangolquí, en donde hay un castillo. Bueno, en realidad es una casa bastante vieja y en un terreno súper grande que tiene construido ahí muros así en forma de castillo, también arcos de piedra, así. Esa construcción típica de los castillos. Y ahí se llama del Gringo Loco porque dicen que vivía una persona extranjera vieja, anciana, de más de 60 años y decían que estaba loco. Una de las historias dice que era un soldado, un ex soldado gringo que vino después de la Primera Guerra Mundial y quería vivir alejado de todo por los traumas y todo eso. Entonces vivía ahí con su esposa y su hija y bueno, empezó a construir el castillo y lo raro era que empezó a construir un montón de túneles subterráneos ahí en el castillo, ¿no? Entonces una historia cuenta que un día, una noche, la hija se metió a los túneles jugando y se quedó atrapada. Entonces la mamá fue a buscarle y siguiendo el llanto de la niña empezó a meterse en los túneles, a meterse más y más y más hasta que se quedó atrapada y murió ahí asfixiada. Entonces el gringo llegó hasta ese lugar y al ver lo que había pasado, dicen que ahí se volvió loco y se suicidó dentro de los túneles. Entonces cuentan que por eso los espíritus de estas personas siempre quedaron ahí. Entonces a partir de ahí esa casa está inhabitada porque toda persona que se acerca ahí empieza a escuchar ruidos. Hay historias también que muchas personas van allá a hacer rituales. Cuentan que han encontrado ahí cráneos de corderos degollados, ropa interior, así como que han hecho rituales. También una famosa historia de este lugar es que en 1991 8 jóvenes fueron ahí al castillo y jugaron la Ouija. Entonces después de lo que jugaron querían contactarse con el Gringo Loco. Entonces bueno, no sé si pudieron o no pudieron, pero al final decidieron escribir sus nombres en una de las paredes del castillo. Y dicen que después de ese día 7 de los 8 jóvenes que fueron se murieron en diferentes circunstancias y uno se volvió loco. Otra historia también que cuentan es que un día se animaron a ir 15 jóvenes allá al castillo y
igual estuvieron ahí en la noche como que tentando a la cosa, Queteándolo. claro, queriendo contactarse o cosas así. Y que después de unos dos o tres días, 4 de estos jóvenes que fueron se murieron en un accidente en un carro. Y esta historia sí es real porque en el lugar que yo consulté esto, había un comentario de un familiar de una persona que había muerto y decía que sí pasó así. Entonces, bueno, es leyenda, ¿no? También Hay cuenta- diferentes versiones. Gracias por aclararlo porque me estaba muriendo del Yo miedo. también ya estaba bien asustada y hasta la panza me También. dolió. De ahí también dicen que hay una persona que cuida este lugar. Qué loco. Entonces dicen que él dice que obviamente sí existió el gringo que era el dueño de esto, pero que muchas historias no son reales, sino que él, como era medio raro, le empezaron Inventar. a inventar cosas. Pero él mismo dice que hay veces que sí escucha cosas raras ahí en el castillo. También cuenta la leyenda que los integrantes de Tertulia Radio Show van a hacer un programa ahí. De una. Eso Comenten, cuenta la historia si les del gustaría. Ay, no, gringo loco. gracias, ya. Comenten. Comenten si, Hasta en el cementerio puede ser. si les gustaría Oh, que los tertulianos vayan un día a grabar allá. Comenten si han ido al castillo del gringo loco. Castillo del ¿dónde Gringo Loco. queda? O sea, ¿en En qué parte Sangolquí. queda? No sé ¿En exactamente. qué parte? Ah. Toca ir. Dejen consultar. Dejen la ubicación. A una sangolquileña. Dicen ¿Se por acá imaginan las que que conocen la el valle. aplicación Randonáutica Que de ese punto. te mande a ese lugar? Desde que Cáchale. hablamos ya no funciona, creo. Claro. ¿Para qué hablan de mi aplicación? Yo les voy a contar una historia que me contó mi abuela, que le sucedió sería mi tío abuelo, es el hermano de mi abuela, Ya. en la ciudad de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Mi abuelita es de allá, entonces ella vivía de Salcedo un poquito para la montaña, no me acuerdo cómo se llama, el Anchilibí, así se llama el pueblito. Entonces ahí vivía. Y esta historia es acerca de un ser mitológico que todos le hemos visto o hemos escuchado algún momento, El Pegaso. de Pegaso. No, mentira, es del duende. Oh, por favor, del duende. Entonces, mi abuelita nos contaba igual a nosotros en los días que se iba la luz o en los días de que estábamos solos, a oscuras, así. O después de un rosario, cualquier cosa, una misa, lo que sea, te contaban. Y me acuerdo que nos contaba que mi tío vivía solo. Él fue soltero hasta el fin de sus días. No tuvo descendencia, no tuvo nada, entonces él vivía solo. Y a él le gustaba bastante tocar la guitarra. Entonces daba así serenatas y esas cosas. Entonces dice que él una noche había salido a dar una serenata y esas cosas, y que regresa y tenía en su mesa y en la lumbre una olla con sopa, una sopa bien rica que le habían preparado y le habían dejado ahí. Entonces él comía. Entonces y así le pasaba y le pasaba. Entonces él pensaba que era alguien, una pretendiente que estaba enamorada de él o alguna cosa por las canciones o por lo que tocaba y todo eso. Entonces un día él decide quedarse en el ático del cuarto, porque era un cuarto, una casita pequeña con un ático y su cuarto, y tenía ahí todas sus cosas. Y él se decide quedar en el ático viendo quién es, o sea, quería saber quién era la persona que le preparaba la comida y que le hacía así, y todos los días que le dejaban, todos los días que iba a tocar. Entonces se queda ahí
pasa el tiempo y ve que abren la puerta y entra una persona, un chiquitito con un sombrero grande, un sombrero grandotote así, y empieza, va a la cocina, toma la olla, pone el agua así y se empieza a sacar las uñas, se empieza a limar los pies así, a sacarse todas las cosas así, y empieza a botar en la olla y le empieza a preparar y así y termina y le deja ya puesto en la mesa. Entonces, claro, o sea, la impresión de él fue, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué está pasando? Entonces, asustado, ¿Esto qué es? entonces asustado va al pueblo, les cuenta a los amigos y los amigos le dicen que le deje la guitarra, le deje la guitarra de él, pero desafinada, que le deje la guitarra desafinada y que igual se esconda y vea lo que pasa, porque él tiene que ver lo que le pasa para que él pueda zafarse de la maldición o de lo que le esté pasando con esta persona, con este ser. Entonces otra vez se esconde él, deja la guitarra así sin afinar cerca del cómo es. Entonces mi abuelita decía que a los duendes, cómo es, les gusta la música, a los seres mitológicos les gusta la música, pero ellos no la pueden tocar. O sea, las guitarras no las pueden afinar, no pueden tener el tono, entonces que por eso le habían dicho que se quede, que le deje la guitarra desafinada. Entonces él igual le vuelve a preparar la comida y todo, ve la guitarra e intenta tocar y no funciona, o sea, no le da el tono que debe darle la guitarra. Entonces él empieza a intentar afinar la guitarra y de lo que no puede se desespera, y de lo que se desespera revienta, o sea, se coge y se revienta y él desaparece. Entonces todo eso la había visto mi tío. Entonces esa es la historia que mi abuela nos contaba, que él tal vez porque no cree, o sea, por lo que nos decían, ¿no?, de la religión y esas cosas, que él no le gustaba ir a la misa, que no le gustaban las cosas así, entonces tal vez por eso le estaban pasando esas cosas. Entonces después de eso ya él, o sea, él se quedó así ya traumado con eso, pero igual, o sea, siguió haciendo su vida normal y todo, pero tenía esa historia y siempre nos han contado esa historia. Así que esa es la historia que a mí me contaron de pequeño y me acuerdo hasta ahora. El Chile ya llora, yo también Te ya juro, lloro. yo sí ya Qué lloro. loco, caballo. Todo puede ser menos historias de duendes. Solo me imaginé al duende ahí haciendo la sopa. Ay, sí, yo Y igual. otra vez ese. Ese Jim. Sí. Claro, entonces esas son las historias que nos han contado y que yo seguiré contando al menos, porque es lo que mi abuela me contó y lo que me acuerdo y todo. Entonces, ¿Tú serías ¿Cómo no capaz de creer a tu contarle abuelita? esa historia a tu hijo? claro, pues sí. Qué miedo, a mí sí me diera miedo Claro, contar las pues. historias que nos contaron de chiquitos. Traumándole al hijo, ¿no? No, sí, es que eso le digo, son leyendas que van pasando de generación en generación. Claro. ¿A qué edad le contarías a tu hijo, Pelu? A la misma edad que me Leyenda. contó mi abuela, más o menos a los 10, 11 años, así. Claro, Grande. esa es la buena. Ya, Eso es entonces abuso, oye. entonces, esas son las historias del segmento de tertulia con el Cuco. Que Así que estuvieron sí. fuertes Qué esas. duras. Yo estoy como que... Tengo una historia que me mandan ahorita. Me Ay, dice qué Échela. que en el cementerio de Monte Olivo cuentan las malas lenguas que a las 6 o 6:30, cuando está cayendo la noche, se le ve a una chica caminando por ahí, por los balcones que son el área de las salas de velación, y dicen que es el espíritu de una chica que mataron en un asalto al Banco Pichincha hace algunos años. Entonces dice que quien me cuenta dice que ha conversado con uno de los guardias de ahí y le ha preguntado si esta historia era de verdad, y el guardia le ha dicho que sí le saben ver cómo se pasea por ahí y que después baja caminando a la parte donde están las tumbas, que la primera vez que le había visto se asustó, pero ya los compañeros sí le habían dicho que no se preocupe, que simplemente deben dejarle tranquila.
Vaya. Ah, o sea, yo ¿Cuándo para eso vamos me a pregunto- Monteliu? Ya, por favor, terminemos ¿Cuándo con vamos a esto. Monteliu? No, yo tengo una pregunta en eso de ver como personas, así que ya murieron. O sea, es como que tú tienes que tener como tu aura o algo así, no sé, como que tu persona predispuesta a ver eso, o todos somos capaces de ver así a personas, a los espíritus. Claro, y ahí creo que es la diferencia, ¿no? Espíritu creo que es de la almita de alguien que todavía no puede pasar a descansar en paz, puede ser. Quiere ir. Alma en pena. No tengo idea. O sea, pero Pero- digo como que todos somos capaces de ver eso o solo como que algunas personas. Pero sí, eso sí, dicen que hay personas que tienen la habilidad de ver El esas don. cosas. Yo tengo el don para ver full cosas. Saben que yo tengo una historia de un amigo, Tripeado cualquiera. de un amigo del, de un amigo que tenía la universidad en la Salesiana. Este chico venía de, no me acuerdo, era de un pueblito de la costa. Entonces él también tenía esa habilidad de ver a las personas así que fallecían. Entonces él me contó una vez que él había estado, que había venido acá a Quito con la familia a visitarles a unos familiares de joven. Entonces él había estado caminando por la calle así, conociendo el centro de Quito, así que tenía unos 15 años, 16 años. Había estado solo, caminando así, porque tenía que encontrarse con la mamá por otro lado, no me acuerdo bien dónde era, pero él estaba yendo para allá donde la mamá. Y mientras va caminando por el centro, se encuentra con el papá de un amigo. Saluda, conversa, se ríe y toda la nota así, normal. Llega con la mamá, regresan al pueblo allá en la costa, va así a decirle al amigo, oye, le vi a tu papá en Quito, que qué hacía. Digamos que eso pasó en la mañana y en la tarde estuvo ya en el pueblo de él. Y él le va a ver al amigo y está en el velorio del papá, en ese momento, del amigo. Pero él habló con el papá del amigo, le encontró, le decía así, que había estado buscando un trabajo acá en Quito, que sí que está buscando para ver si es que se vienen para acá y hace esas notas. Y así, o sea, hay personas que les ven y como no sabes que falleció, entonces para ti es normal. Mi abuelita le pasó eso, ¿te acuerdas? Que dice, estaba regresando de la casa de unas primas que tenemos aquí en Zuleta, que es como, ¿qué será? Unos 500 metros, 600 metros de la casa de aquí. Entonces que ya estaba regresando de noche a la casa y que le ve como a un señor que le han sabido decir Zambito. Y Zambito, Zambito, espere, vayamos juntos, Zambito, 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 Zambito. Y nunca le hizo caso. Y que ya llegando acá, dice que ves que el Zambito no me hizo caso, que ni sé qué. Y dice, pero si el Zambito falleció. Entonces es como que mi abuelita le vio y ella le gritaba así como que Zambito, Zambito. Y nunca le hizo La caso, sangre. qué mierda. Recogiendo los Qué pasos, mierda. pues. Ajá. Qué Yo también tengo otra historia para ir terminando. Que allá en Zuleta tienen que ir cuando quieran hacer turismo de miedo. La historia era que mi tío asustaba a todos, o sea, por la joda de Con la joven, ¿no? cara que, nomás. que asustaba a todos, se ponía así unas gabardinas y comenzaba a molestar a todos, lo típico de un joven, ¿no? Y cuando una noche se ha peleado con mis abuelitos y le decía, ya anda, cierra la puerta. Entonces él va a cerrar la puerta. Imagínense o sea, la casa y 50 metros y el portón. Entonces él que está cerrando regresa a ver y ve unos pies de lobo, unos grandotes. Y dice que él comienza a regresar a ver y que nunca vio el fin de esos pies. O sea, Y que de lo regresó alto ya. que era. Ajá, eran piezotes y él quiso alcanzar a ver la cara, ¿Qué a era? ver qué era. Y nunca pudo, y regresó botando espuma. Mi abuelita, la típica, ¿no? Que tuvo que hacer una cruz para que, o sea, full viento, o sea, no les llegaba no le dejaban ni llegar a la casa. Y eso me contó mi mami, que ella vivió eso. Y de ahí que mi abuelita hizo una cruz y de una a Ibarra y toda la nota. Y imagínate el tiempo que no había ni luz ni nada ya. Ahí contaban muchas cosas que pasaban aquí. Mm. Ay, Dios. Prende Uf. la luz. Ay, Diosito mío. Es que estoy sudando Ajá, frío, va a yo prender la creo. luz. No sé si puedo poder dormir.
Yo no sé si va. Ya Yo no vayan sé si vaya a prendiendo la poder luz dormir. mejor. Pensar en el feriado. Va a prender la tele también. No, Ay, Ey, no, hagamos una no, videollamada no. para dormirnos todos, ¿qué les parece? Mande, mande. Para agregarle. Vayan, por ya favor. vayan. Sí, por favor. Y ya me da mucho miedo. Ya, Otro creo día, que en otro programa les cuento lo del mal viento. buena dosis Ok. A ver, cuenta. Y con eso nos vamos ya, chile. ese. No, verán, o sea, es que eso, bueno, yo lo he vivido, he experimentado y lo sufro cada que se puede, el mal aire, el mal viento, porque me duele el estómago, la espalda, me siento decaída, ganas de vomitar, blancazo por poco. Entonces, Mal estaba aire es lo buscando mismo. así. Sí, el mal aire y el mal viento es lo mismo. Ha habido, la Flaxo ha sacado un como libro, un recuento de mitos, historias y leyendas del páramo que se llama Entre Nieblas. Y ahí explica, o sea, de este tema del mal aire, o sea, a modo como de cuentito. Entonces dice que se conoce como que el viento que o sea, no sé si leerles textual, pero les voy a dar como un más o menos. El de la Rosa de Guadalupe. Ajá, no, dice que el viento que recorre los valles y los páramos son muchos. Dice que es como la familia, que hay como que los buenos y los no tan buenos. Entonces hay el viento que pasa en el cerro, que es cuando tú vas a la montaña y te da el soroche, digamos. O el viento de la muerte, que es el Guañaguaira. Guañunaguaira se dice, porque guaira en quichua es viento. Entonces dice que ese es del vientito que precede al muertito cuando se va a morir. Entonces eso es lo que conocemos, que está recogiendo los pasos y escuchamos que suena cosas y así. Entonces hay otros vientos, o sea, el mal viento que te da, que es como de una energía negativa, que se quedan como en quebradas, en casas, y eso es lo que nos afecta. Dice que que habiten en quebradas lúgubres y casas abandonadas, que es una fuerza mágica y maligna que no te enferma, o sea, que te enferma como del dolor de cabeza, el bajón y todo eso, y eso el doctor no te puede curar, sino que tienes que ir donde alguien que sepa curarte el mal viento. Entonces, Te por eso pasa es el que huevo. utilizan el huevo, ajá, o el cuy, para que toda esa energía que está en ti Tabaco también. se vaya, ajá, se prenda en estos elementos y tú puedes estar bien. Pero dice que hay uno que es como que el más malo, el viento más malo, que se le conoce como Yanaguaira, y que es el diablo y que viene bailando y levantando polvo en los caminos como un torbellino. Y dice que ese no ataca el cuerpo, sino el alma de las personas. Por eso es que aquí, por ejemplo, cuando tú ves así que hay un remolino se forma de la nada, mi mami o así personas como ya, o sea, con experiencia, Saben. dicen la magnífica, la magnífica, la magnífica, la magnífica. Entonces es porque es de estos vientos así, huracanados. Entonces dice que El a veces diablo. O sea que no hay que Ajá. meterse cuando hay remolino. No, bueno, Y según esta saliendo leyenda, atrás de no, ahí, porque, corriendo ajá, atrás porque del, dicen del torbellino. que te Emocionado. enferma, que no te enferma el cuerpo, sino el alma. Entonces, yo sí creo full en eso. Más personalmente porque a mí sí me pasaba. Por ejemplo, todos chiquitos jugando así, de noche aquí en la calle, full oscuro. Y luego ya empezaba así yo a decaer. Y luego mi abuelito venía a limpiarme el mal viento con tabaco, el huevo, y me decía, ya no salga. Y mi abuelito, no, a usted le coge mucho el mal viento. Entonces yo, dolor de espalda o barriga, súper mal. Entonces yo sí creo en eso. Yo sí Tienen que creo en pasarle el eso. huevo a la chile, entonces. Troll. Ahora ya, Ya mismo dejo la solución. sorprendentemente ya no me ha dado. Estoy Desde que curada. voy en el trole ya no me da. Estoy curada ya. Curado en eso. Claro. Sí, Loco, eso loco. les cuento, chicos. Pero para que Pero- lean también, o sea, este libro está bien interesante porque es mitos, leyendas e historias de del páramo. Bacán. Ujú. Recomendación de la semana. Sí, Así es. Hablando La de recomendaciones, Andrés Medrano nos dice White Noise, Luces del Más Allá, es una película, trata de un señor que empieza a ver el aura de las personas cuando van a morir. Buena, se las recomiendo, dice. Sí, está en Netflix para verme algún día, porque hoy no. Ahorita verme hoy. mismo porque no voy a Y en dormir. la mañana. Para no verme hoy. Para verme de En la pie. mañana. Chimbo, yo también. Para ver un Viernes Santo. Ay, no. Para ver Con el la viernes procesión. 13 que ya se acerca en
en noviembre. Viernes 13 en noviembre, así que ahí pueden ver todas las películas de Jason. Qué miedo, ¿ves? Yo ahorita sí estoy con miedo. Bueno, y esa ha sido la tertulia del día de hoy. Qué miedo. Esa ha sido la tertulia del día de hoy. La temporada número 3, el programa número 9, 43 del total que lo vamos contando desde el inicio.